Los saludo, soy Enrique Martínez, coordino el Instituto para la Producción Popular que se dedica hace algunos años, una organización fuera del ámbito público, a pensar soluciones de trabajo para los sectores de que menos se ocupa el Estado en sus diversas variantes. En este encuentro de pensamientos sobre la organización de comunidades rurales, me parece que ustedes seguramente deberán discutir aspectos técnicos muy concretos sobre cómo registrar sus costos o cómo registrar sus gastos generales y cómo pensar en el mejor modo de comercializar sus productos. Pero hay un aspecto que normalmente es poco considerado como elemento importante, decisivo de la organización, que es lo que podríamos llamar el conflicto entre la cooperación y la competencia. Las organizaciones que tienen que ver con la producción rural trabajan con compatriotas que están acostumbrados a trabajar básicamente en soledad, en un entorno familiar, con el campo y la vegetación y los pájaros por compañía buena parte del tiempo, y que en el sistema económico en el cual vivimos han sido acostumbrados a pensar más que nada en las dificultades para colocar su producción antes que en las formas de cooperar para producir mejor y para acercarse mejor a quienes necesitan aquello que ofrecen. En los largos recorridos por el país que me tocó concretar en mi vida, he encontrado situaciones ridículas, al límite del absurdo, como dos personas muy mayores de un camino muy poco transitado en Salta, que vendían artesanías hechas con cerámica del lugar en medio de la nada, pero compitiendo entre sí con pequeñas diferencias y con formas de llamar la atención de los que pasaban por la ruta cada tanto. Evidentemente no consideraban como elemento superior la cooperación en acopiar el material, en los diseños diferenciados, en la forma de procesar luego el material para tener el objeto final, ni siquiera en la forma de posible transferencia en conjunto a algún centro urbano que estuviera a seguramente más de 100 kilómetros. Ese límite se reproduce en todo lugar. En los centros urbanos también me ha tocado ver productores de verdura que en lugar de planificar sus siembras para no superponerse en términos de tiempos de oferta, seguramente sembraban todos al mismo tiempo y luego discutían cómo vender más barato que el compañero los efectos de conseguir un comprador, con lo cual el único que ganaba era el comprador mayorista. Esa discusión, que no es tal, no podríamos llamarla discusión, acabo de cometer un error, ese análisis, esa evaluación en conjunto que nos lleve a pensar cómo poner la cooperación antes que la competencia, porque en realidad los productores rurales aislados son demasiado pequeños frente al mercado como para pensarse solos, es un tema que debe ser tratado en forma sistemática, que apenas nos sentamos frente a una mesa considerando que el único bienestar posible es el bienestar colectivo, comienza a sugerir ideas una tras otra sobre cómo colaborar en la siembra, sobre cómo planificar los cultivos de manera tal de tener una oferta escalonada mucho más extensa que la habitual,
cómo transportar en conjunto, que es un problema crítico en la Argentina, y finalmente cómo evitar sobre todo que los intermediarios que hacen dinero con dinero como único objetivo de su vida se queden con el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo vinculado con la tierra. El tema de la producción popular, de la economía social y solidaria, términos que se superponen y que se utilizan indistintamente, en realidad debe empezar por allí. Quien entienda que la organización rural ayudará a los productores pequeños, productores de estructura familiar, a competir mejor con los otros, se equivoca groseramente. La mejor forma de organizar la producción familiar es construir los vínculos de cooperación técnica, de aporte de capital, de logística, de acercamiento al consumidor, de organización del trabajo personal y familiar que se pueda utilizar colectivamente. Me gustaría volver una y otra vez a caminar por la Argentina y redescubrir el espíritu de cooperación que cuando era muy chico, hace 60 y pico de años, descubrí en los carneos familiares de media docena de cerdos en el campo de Mendoza, donde establecían rotativamente el carneo para tener embutidos todo el año y todas las familias colaboraban con las otras en un calendario que circulaba semana a semana y donde terminaban a lo largo de 2 meses comiendo morcilla a rabiar. Esa alegría compartida que permitía que el esfuerzo de todos fuera en beneficio parejo del conjunto es algo que tenemos que recuperar y que seguramente en muchas producciones hemos perdido. Es corto el aporte porque así me lo pidieron. Podríamos seguir extendiendo ciertas lógicas y ciertas anécdotas con alguna precisión, pero me parece que el concepto se transmitió. Un gusto, ¿eh? A cada momento podremos estar en contacto.